Buenas noches, mis amados. El Señor me los bendiga a todos. Con ustedes Nancy Alfaro con Whip of Wisdom Ministries y les hablo desde Atlanta, Georgia. Bueno, hoy les traigo un mensaje que se llama Caminando en Obediencia. Ahora, ¿qué significa para la vida del cristiano caminar en obediencia? En esta época del año, ¿verdad? Y quiero darles una analogía para explicar esto. En esta época del año he intentado mantener mi jardín controlado, por decirlo así. Ustedes saben que yo vivo hacia el campo, la tierra aquí es muy fértil y cuando cae un poquito de lluvia es como que bueno, que salió todo el monte. Y hay que constantemente estar cortándolo, limpiándolo. Ese no es mi jardín, quería darle, era una analogía. Pero a mí siempre se me hace muy difícil y yo he hecho varios estudios porque en esta época del año el Señor siempre me habla a través de las plantas, a través de lo que estoy haciendo. Y el área de mi piscina es un área que es dificultosa porque tengo concreto, tengo una cerca y está rodeada de grama. Pues esa grama se me ha llenado de monte. Y me he puesto a trabajar, es un trabajo de todos los días. Y comencé, ¿verdad? Con un desmalezador. No sé si así es que se le llama. Yo te voy a mostrar una foto. ¿Ves? Esa maquinita que tienen allí. Yo comencé a cortar el monte con ese desmalezador. Y luego agarré de esas maquinitas que empujan y estuve cortando, ¿verdad? Toda esa grama, todo el césped. Después me vine con un rastrillo y comencé a sacar, ¿verdad? Todo lo que había sacado, todo el monte, toda la grama. Y finalmente rociamos un herbicida. Los herbicidas matan el monte, pero no matan la grama. Y ese herbicida dice que trabaja en función de horas. Ahora, mis amados, déjenme decirles que he ido, ya tengo un par de días saliendo a la piscina y todavía el monte no ha muerto. Así que espero tener suerte con ese herbicida que utilicé, ¿ok? Pero mientras reflexionaba sobre el mensaje de esta semana y hablaba con Dios, no podía dejar de pensar en ese monte que es tan rebelde. Mis amados, porque sabes que si tú no usas el medio correcto para sacar el monte, ese monte vuelve a crecer sin importar cuántas veces lo cortes. Yo puedo hoy cortar ese monte, como te digo, pasarle la máquina, pasarle el cortagrama y en cuestión de 1 o 2 días ves el monte otra vez florecer. Ahora, mientras pensaba en el monte lo rebelde que era, el Señor comenzó a hablarme de qué es lo que sucede en nuestro caminar cristiano cuando no permitimos que Jesús limpie nuestra casa. Mis amados, es importante comprender cuál es el papel de la obediencia después de que Jesús murió en la cruz por nosotros. Porque mis amados, a veces pensamos que porque tenemos la salvación, yo puedo seguir viviendo la vida como yo quiera. Y tú y yo sabemos que tenemos a un Espíritu Santo que es el que viene, ¿verdad?, a arrancar todo aquello que no le place a Dios. Todo aquello que a ti te produce cuando tú recibes a Jesús en tu corazón y recibes al Espíritu Santo en tu corazón. Hay cosas que ahora te molestan que antes no te molestaban. Antes de decir una mala palabra ya viene una molestia, ya como que te jala el Espíritu Santo y tú dices, eso no está bien. Antes te gustaba pelear mucho, te gustaba pegar gritos y ahora cuando gritas no te sientes tan bien. Es como que si sientes que cuando el Espíritu Santo se está entristeciendo. Mis amados, y te digo todas estas cosas porque es importante que entendamos el papel de la obediencia en nuestras vidas. Y esa hierba mala o ese monte, ¿verdad?, que es rebelde, yo lo veo como esas áreas de nuestra vida que si no lidias con ellas, si no las sacas de tu vida, van a seguir molestando, van a seguir trayendo cosas en tu vida, porque acuérdate que el pecado, ese viejo hombre, va a querer relucir si tú no lo traes a los pies de Cristo.
Tú tienes que traer al pecado a la obediencia de Cristo. Tú tienes que clavar el pecado en la cruz. Amén. Entonces necesitamos entender que la obediencia en el Antiguo Testamento se medía siguiendo una ley. Los mandamientos, ¿se acuerdan? Los 10 mandamientos, tienes que hacer esto, aquello, no robarás, no. Todo. ¿Y por qué Dios lo hizo de esa manera? Sabemos, ¿verdad? Si tú lees el libro de Levítico, comienzas a leerlo, el libro de Deuteronomio, te das cuenta, ¿verdad? Que el pueblo de Israel tenía que seguir reglas, tenía que seguir sacrificios, mataban animales, una serie de cosas que tenían que ocurrir. Y la ley era bien detallada. Hablaban de si una persona comete un homicidio, tiene que salir del pueblo, o sea, habían reglas a seguir. Y eran difíciles. ¿Por qué eran difíciles? Bueno, número uno, el Espíritu Santo no estaba dentro de ellos, habitando en ellos. Y número dos, era una manera de Dios enseñarle a ellos el bien y el mal. Enseñarle a ellos que por mucho que tú te esmeres, no puedes ser lo suficientemente justo para merecer la misericordia y la gracia de Dios. La razón de que por qué nosotros podemos hacerlo es porque tenemos a Cristo viviendo en nosotros, ayudándonos en medio de la dificultad. ¿Me entiendes? Ahora, cuando cumplían la ley, era como este cortamalezas, ¿verdad? Era simplemente, estaba cortando por arribita. Pero en el momento que se descuidaban, salía el pecado otra vez y otra vez a pecar. Y iba el pobre sacerdote, el sacerdote iba a pagar por todos los pecados del pueblo. ¿Ustedes se imaginan esos sacerdotes qué ocupados estaban en todo momento con esos sacrificios? Porque el corazón humano es torpe, es terco, es rebelde, como ese monte que comienza y sale una y otra vez. Pero el herbicida, y estoy hablando del herbicida que sí trabaja, el herbicida que es la sangre de Cristo, es el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí, saca ese pecado, lo saca de raíz, saca esas áreas de tu vida que vienen a causar molestia, lo saca por completo. Por eso, mis amados, te digo que el Espíritu Santo es ese herbicida en tu vida y juega un papel fundamental después de Cristo, en ti y en mí, para guiarnos a toda verdad. Leamos lo que dice Mateo 5:17, dice así. Y esto es una traducción de la Biblia amplificada del inglés al español. No penséis que he venido para abolir o deshacer la ley de Moisés o los escritos de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué pasa aquí? A Jesús le comenzaron a decir, oye, ese Jesús anda por ahí diciendo, ¿verdad? Cancelando la ley, cancelando los mandamientos. Y Jesús le dice, un momentico, yo no vine a cancelarlos. Yo vine a cumplirlos, yo vine a completarlos. ¿Por qué? Porque lo que faltaba era tener al Espíritu Santo viviendo en nosotros, para que entonces en nuestra debilidad podamos ser fuertes, ¿me entiendes? El único que te ayuda con ese desarraigo de esas raíces, de ese pecado, de eso que continúa gravitando en ti, que tú sabes que no le agrada a Dios, que Dios te ha mostrado, debes dejar eso, pero continúa así, como el monte que cortas, vas a la iglesia, dice, Señor, perdóname, yo te juro que no lo vuelvo a hacer más, y llegaste a tu casa y como que se te olvidó, y vuelve a salir ese monte, vuelve a salir esa raíz. Ahora, el único que puede ayudarte es el Espíritu Santo. Leamos lo que dice Hebreos, capítulo 8, versículos del 6 al 8, dice así. Pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Cuando Jesús vino a pagar el precio de una vez y para siempre. Lo que está diciendo es, antiguamente, ¿te acuerdas que te decía que el sacerdote entraba una vez por año por el perdón de los pecados, ¿verdad?, del pueblo? Pero ahora dice, ahora tenemos un pacto mejor porque este sumo sacerdote se llama Jesucristo. Y dice que nos ha dado un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores.
Y dice, si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Y este nuevo pacto se refiere a cuando Cristo vino a morir por ti y por mí y darnos ahora acceso directo al cielo, porque Él es el sacrificio de una vez y para siempre. Por eso es que nosotros debemos rendir nuestro corazón a Él. Por eso es que debemos doblegar este viejo hombre, la vieja naturaleza, sacarla de nuestras vidas. Cuando Dios viene, el Espíritu Santo te corrige. Mis amados, presta atención. Si el Espíritu Santo te está corrigiendo, si hay áreas de tu vida que tú estás haciendo cosas y sientes que Dios te dice que por allí no es, o escuchaste al pastor que te dio una palabra y te incomodó. Presta atención cuando estás incómodo. Generalmente cuando estás incómodo es porque Dios te está hablando de una verdad que quizás todavía tú no has tomado la decisión de dejar por completo. Y sigues como con el cortador de malazas, por arribita nada más. Vamos a un poquito, un aleluya, gracias Señor, sigue tu camino y vuelves otra vez a caer. Ahora también la palabra de Dios dice que cuando nosotros caemos es el Señor que nos levanta. Asegúrate que la caída que tengas no es porque estás siendo rebelde. ¿Okay? Yo entiendo que a veces hay ataduras, adicciones, cosas que estás tratando de dejar con todas tus fuerzas y caes, pero te digo que el Señor es tu fortaleza y tú vas a salir de esa debilidad porque lo dice la palabra de Dios. Veamos lo que dice Gálatas 5:16, dice, vivir por el poder del Espíritu. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Mis amados, por eso es tan importante que tú vayas a la iglesia, que tú vengas a clases como esta, que estés escuchando la palabra del Señor. Porque fíjate, el Espíritu Santo es tu guía, pero el Señor te dice, déjate guiar. Es como si tú vas de viaje y tú contratas a un guía turístico y lo estás contratando porque tú sabes que esa persona conoce el lugar, sabe los mejores restaurantes, sabe a dónde ir. Pero ¿qué pasa si tú le pagas a esa guía turística para que te guíe y tú decides, ay, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar aquel taxi y yo me voy por mi cuenta? Yo te aseguro que probablemente llegues, pero quizás te pierdas de muchísimas cosas porque no has ido a aquel que conoce tu vida de principio a fin. Mi amado, lo que te digo es, deja de tratar de hacer las cosas a tu manera. Deja que el Espíritu Santo te guíe en esta vida que vivimos todos los días. Cuando hablamos de tu vida, es en tu día a día. Cuando te despiertas en la mañana, cuando vas al trabajo, cuando vas a la universidad, cuando estás, ¿verdad?, en la calle, en el supermercado, el Señor está contigo siempre. Y esa guía es en todo momento, no nada más cuando tienes una dificultad. Esa guía es como cuando Adán y Eva caminaban en el jardín y podían oír los pasos de Dios. De esa manera Dios vino a restaurar para que tú lo escuches de esa misma manera. Ahora te digo, mis amados, leímos en, a ver, se me movió aquí, Gálatas 5:16. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículos de 3 al 5. Dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Por eso, ¿te acuerdas cuando te decía que Jesús no vino a abolir sus mandamientos? De hecho, cuando vino Jesús dijo, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y dice, de hecho, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus almas, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mayor mandamiento. Pero mis amados, si tú lees ese mandamiento, si tú amas al prójimo, ¿vas a robar? No. ¿Vas a serle infiel a tu marido, a tu esposa? No. ¿Vas a deshonrar a tu mamá y a tu papá? No. ¿Vas a codiciar lo que otro tiene? No. Por eso dice que el amar a Dios te va a llevar a vivir una vida santa. Que no es porque Dios te dice no hagas esto, aquello, sino porque ahora te nace, porque el Espíritu Santo está en ti, Él te lleva a toda verdad y ahora
tú comienzas a caminar, ¿verdad? Cuando comenzamos a caminar en esto que llamamos evangelio, es un asunto de todos los días. Es un asunto donde Dios va trabajando contigo pasito a pasito, ¿verdad? Poco a poco. Él va llevándote a que tú puedas lijar esas áreas de tu vida, ¿verdad? Que al Señor no le agradan. ¿Por qué? Porque te detienen tu caminar. ¿Por qué? Porque te sacan, ¿verdad? De todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Y dice entonces la palabra, versículo 4, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Qué es lo que te está diciendo aquí la palabra? Te dice, ¿sabes qué? Ciertamente vives en un mundo de maldad, ciertamente hay adicciones, tentaciones, todas estas cosas, pero tú dices, tú puedes vencerlo todo a través de la fe. Por eso es importante que tú te mantengas conectado a la fe, que tú te mantengas escuchando la palabra de Dios, porque eso es lo que te hace fuerte y eso es lo que te hace vencer. Y dice, ¿y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, únicamente aquellos que lo han recibido, que creen en Él, que tienen fe. Así que, mis amados, si tú tratas de hacer esto por tus propias cuentas, si tú no le has dado tu corazón a Cristo, tú vas a tener dificultad en poder obedecer los mandamientos de Dios. Pero te dice que si tú le entregas tu corazón a Él, esta carga no va a ser difícil de llevar. Tú vas a poder perdonar a aquel que te hizo daño. Tú vas a poder dar la otra mejilla. Tú vas a poder dejar de robar, dejar de tener malas mañas, ¿verdad? De llegar al trabajo tarde, porque cuando llegas tarde le estás robando tiempo a tu manager, a tu compañía, ¿verdad? Dejar de ir al supermercado y comerte las uvas sin pagarlas. Mis amados, estas son cosas que parecieran ser muy pequeñas. ¿Cuántos lapiceros, lápices, engrapadoras te has llevado de tu trabajo? Eso es robo, mis amados. A ti te dijo tu jefe, con tu escritorio te puedes llevar todas estas cosas, ¿no? Así que, mis amados, debemos ser cuidadosos porque estas cosas, aunque parecieran ser muy pequeñitas, en la vida de un cristiano no deberían estar. Y de esto se trata la obediencia. La obediencia se trata del día a día, de vivir una vida santa frente a Dios. Amado, puedes vencer cualquier cosa que estés luchando a través de la fe. El pecado no se va a enseñorear sobre ti. En Lucas 11:28 dice, Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Cada vez que tú vienes a estos estudios, cada vez que tú vas a la iglesia, cada vez que tú lees la palabra de Dios, si todo esto que tú aprendes no lo pones en práctica, eso se llama desobediencia. Poner en práctica lo que escuchas de la palabra es obediencia. El no escuchar lo que Dios te está diciendo que pongas en práctica es desobediencia. Y la desobediencia es pecado. Así que, mis amados, si tomas tu vida y tus acciones y las filtras por la palabra de Dios, ¿qué te revela? Yo quiero que tú pienses, de verdad piensa bien, ¿qué hiciste hoy? Comienza a pensar en las cosas en tu día a día. ¿Hay algo que has hecho hoy que tú dices, eso no estuvo bien? Mira, mis amados, ¿recuerdas aquellos tiempos cuando íbamos a revelar el rollito de fotos? Ese negativo que tú ves ahí detrás de mi pantalla. En aquel tiempo tomábamos las fotografías y los llevabas a un lugar donde colocaban ese negativo en un líquido especial, en un lugar oscuro, para revelar la imagen. Y hoy estoy aquí para decirte que el Señor necesita que te sumerjas en la palabra de Dios para que su verdad pueda ser revelada, para que aquellas áreas en tu vida que están oscuras, que el Señor está diciendo, mi amada, mi amado, por allí no es, lo puedas traer a la luz, para que puedas pedirle perdón a Dios por eso y pedirle a Dios que te ayude en esas áreas. Lo único que puedes tú utilizar para calibrar tu vida y ver cómo estás
es la palabra de Dios. Nosotros nos debemos medir a la altura de Cristo, a la altura de la palabra, no a la altura del vecino, ni de YouTube, ni del TikTok, ni siquiera a la altura de tu pastor o de mí que me estás oyendo hablar en el día de hoy. Tú debes calibrarte y ver cómo está tu vida a la luz de la palabra, porque Cristo es el único que no tiene defecto. Cristo es el único que no pecó. Mis amados, y a Él y en su palabra es que debemos sumergirnos para ver realmente qué hay en nuestro corazón. Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra en el alma. ¿Qué hay en el alma? Tus deseos, tus pensamientos, tu voluntad. Y dice, y el espíritu. Entra en la articulación y la médula del hueso, o sea, penetra la carne y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Tú quieres saber qué te limpia? ¿Tú quieres saber qué te lleva a ti a la obediencia? La palabra de Dios. La palabra de Dios es ese herbicida que mata el monte, mata el pecado, mata aquello, esas raíces que a veces están profundas en ti, a lo mejor es espíritu de rechazo y cosas que a lo mejor eran cuando eras un bebé, pero lo llevas adentro con un peso. No has podido perdonar a tus padres, no has podido perdonar a tu ex esposo, no has podido perdonar a aquel que te hizo daño. Y de vez en cuando sale esa raíz y te molesta. Y Dios te está diciendo, no quiero que veas más lo que pasó en el pasado como una experiencia de la que no te puedes levantar. Porque Dios te ha dado poder para poder sobrepasar todas esas cosas. Y el poder también para perdonar y seguir viviendo, mis amados. La palabra expondrá y sacará a la luz todo pecado, toda área oscura. Primera de Pedro 1:14 dice, por lo tanto vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero mis amados, ya no estamos ignorantes. Nosotros ya sabemos lo que la palabra del Señor dice. Y te dice, no vuelvas atrás. No vuelvas atrás, no busques excusa, no digas, ay, pero el pastor lo hace, o el líder de la iglesia, o el vecino lo está haciendo, ¿qué de malo tiene que yo esté haciendo estas cosas? Mis amados, no te busques excusa a lo que tú sabes que la palabra de Dios ha llamado pecado. Hay que llamar al pecado pecado y la santidad santidad. Pero todo esto lo logramos a través de Cristo, mis amados. Por nosotros mismos nunca vamos a poder. Pero a través de la sangre de Cristo, Él es el que nos limpia y el que nos lleva a poder vivir en esa obediencia. Ya estoy casi para terminar. Un versículo más. 2 de Corintios 12, del 9 al 10 dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿De qué estaba hablando Pablo aquí? Pablo decía, oye, yo paso persecuciones porque él por el evangelio, acuérdense, yo les hablé de Pablo cuando estaba preso en la cárcel de Efesos, como cuando él estaba, ¿verdad?, en esa cárcel oscura, con heces hasta sus rodillas, y sin embargo ahí él alababa a Dios, y él dice, he pasado insulto, he sido débil, porque cuántas veces no se debilitó Pablo, cuántas veces no decía, ya Señor, ya no puedo más, y Dios le daba las fuerzas, y dijo, me he privado, sí, él se privó de cosas por el evangelio, pasó muchas dificultades, cuántas veces, oye, por ahí hay un verso que habla de cuántas veces fue azotado, cuántas veces pasó por naufragio, cuántas veces pasó hambre, cuántas veces lo encarcelaron, mis amados, y él dice, en todo eso que me ha pasado, en esa debilidad es cuando más fuerte he sido. ¿Y tú sabes por qué? Porque su fortaleza fue siempre Dios. Porque él sabía, mi gracia
La gracia de Dios es todo lo que tú necesitas. Tú no necesitas dinero, tú no necesitas salud, tú no necesitas una mejor casa, un mejor esposo. Tú lo que necesitas es la gracia de Dios. Cuando tú hallas la gracia de Dios, el Señor trae todo lo demás. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y ciertamente es así, mis amados. Cuando tú buscas que el hueco que sientes en tu corazón no lo llene nadie más sino Dios, entonces vas a comenzar a ver la vida de una manera diferente y vas a vivir diferente. Tu vida va a ser el mejor testimonio de que tú amas a Dios. Mis amados, cuando más te desarraigues del pecado y sigas iluminando esa área de tu vida con la luz de las Escrituras, más fuerte serás. Así que te digo, no te desanimes. Si caíste, levántate, pídele perdón a Dios, ven a sus pies. En medio de tu debilidad Él te hace fuerte. Ese pecado lo vas a vencer. Podemos caminar en obediencia a Dios porque le amamos y tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, para ayudarnos en medio de esas situaciones que son difíciles. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invito a que, no sé por qué me salió látigo de sabiduría, eso fue una traducción errónea en la minilla. Es Whip of Wisdom, aquí como lo tienen aquí arribita, Whip of Wisdom, 30 minutos con Dios. Lo consigues en YouTube, consíguenos en Facebook, en Instagram, así, Whip of Wisdom, y ahí comparte el mensaje con otras personas. Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos a la misma hora, todas las semanas. Dios te bendiga y te guarde. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.